Uno puede tener estrellas dentro de la organización, pero hay dos tipos de estrellas. Una persona que es excelente en su trabajo, lo hace, o sea, el mejor programador, la mejor persona de marketing, el mejor community manager, o sea, el que pienses, ¿no? Esa persona puede ser genial en su trabajo y sabe hacer muy bien la parte técnica, pero no necesariamente eso quiere decir que sabe manejar a la gente. Pero como somos excelentes en nuestra chamba, muchas veces es a esa persona a la que subimos de rango, ¿no? Entonces dice que cuando una persona se convierte en líder, tu chamba cambió. O sea, tu trabajo ya no es ser un desarrollador, tu trabajo ya no es marketing, tu trabajo es liderar personas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. En este episodio platicamos con Daniela Blanc y Oriana Herrera, cofundadoras de Grow, una agencia de cultura organizacional con el propósito de evolucionar cómo se trabaja en Latinoamérica, acompañando empresas a forjar sus culturas y que esto la lleve a crecimientos sostenibles. Nos platicaron del canvas de identidad cultural de Grow y de los retos para diseñar y sobre todo implementar el diseño de cultura en las compañías. Te dejamos con la plática. Hola Daniela, Oriana, ¿cómo están? Raquel, buenos días. Hola Mau, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros súper contentos de tenerlos por acá, Dani, Ori. Gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, muy felices de estar acá. Sí. Y Raquel, episodio especial porque tenemos dos invitadas. Ya sé, qué emoción. De verdad, mil gracias por acompañarnos y estamos emocionados por este formato con 4 personas. Va a estar súper buena la plática. Así es. Y Dani, Oriana, siempre empezamos nosotros preguntando normalmente a un invitado por qué hablar de cultura organizacional y traer estos temas a la mesa. Queremos hacerles esa pregunta claramente, pero también quisiéramos que nos platicaran un poco qué es lo que hacen ustedes en Grow y por qué a través de Grow, ¿no? O sea, ¿por qué debe existir Grow en el mundo? Claro. Bueno, comencemos con este tema de cultura que nos compete a todos. A mí me encanta, hay una caricatura muy padre de 2 pececitos que van nadando y se acerca un pez mayor y le dice, buenos días, ¿qué tal está el agua? Y los peces como que se ven raro y dicen, ¿qué es agua? ¿No? Y entonces eso nos dice de cómo en verdad la cultura es algo que se vive en el día a día, pero que la mayoría de las personas no se dan cuenta lo que está pasando dentro de la organización. Y es muy importante hablar de estos temas porque a veces está tan normalizado, temas que pueden ser incluso hasta tóxicos dentro de las organizaciones, que si no lo hablamos, nunca se va a poder cambiar. Entonces, empezar a hablar de cultura dentro de las empresas va a hacer notar cómo es esa forma de trabajar que tienen, qué está funcionando, qué debería cambiarse y cómo hacer ese cambio, ¿no? Entonces, eso para nosotros, por eso, la cultura termina siendo un eje central del funcionamiento y el desempeño de las empresas. Oigan, ¿y por qué Grow? ¿En qué momento empezó? ¿Qué es Grow? Súper. ¿Qué nos pueden platicar por ahí? Sí, si quieren voy yo con esa. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Grow es una agencia de cultura organizacional y nosotras, bueno, trabajamos todos los días de forma muy apasionada para forjar culturas que trascienden y evolucionar el cómo se trabaja en Latinoamérica. Se habrán dado cuenta por nuestro acento que no somos mexicanas, somos venezolanas, pero hemos trabajado con organizaciones en toda Latinoamérica y nos hemos dado cuenta que hay mínimos comunes en la manera en cómo se trabaja en la región.
Y cuando empezamos a entender y Grow como agencia de cultura, nosotros comenzamos primero con un tema un poco de motivación, de algunos talleres, y nos dábamos cuenta que la respuesta no era un momento de pico, ¿no?, motivacional en una organización, porque eso no generaba cambio a largo plazo. Y habían problemas, habían disfuncionalidades en los equipos que eran mucho más a largo plazo y que era a través de la cultura, y cultura entendiéndolo de una manera muy, muy simple, como cómo se hacen las cosas aquí adentro, cómo nos comunicamos y qué tipo de creencias tenemos, ¿no? Y cuál es nuestro mindset como organización y como personas que hacemos vida dentro de la organización. Habían cosas mucho más profundas que había que transformar a través de la cultura. Entonces, bueno, dijimos, en Latinoamérica hay cosas que todavía tienen que evolucionar y nada, tenemos que dar un paso al frente y empezar a hacerlo. Entonces, lo primero que empezamos a hacer y desde Grow nos empezamos a cuestionar, bueno, si no es solo un pico motivacional, si el taller, aunque es bueno, se queda corto, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Y nos dimos cuenta que lo primero que hay que hacer es diseñar la cultura que quieres vivir. Hay que empezar, y hay 2 procesos de cultura que nos parecen súper importantes y que desde Grow son como base y eje central de nuestra filosofía organizacional. Y el primero es que la cultura tiene que ser explícita, es decir, pasar de lo implícito, de la creencia que está en mi mente y que yo lo creo así, Raquel cree esto, Mau cree aquello, pero ¿cómo hacemos para que esas creencias ya no queden, ¿no?, en nuestros pensamientos, sino que se bajen de una forma explícita y que se puedan compartir con esa intencionalidad que se requiere? Entonces, el primer proceso es hacerlo explícito e intencional, y el segundo proceso que se tiene que hacer a través de cultura es hacerlo más intenso. ¿Qué significa hacerlo más intenso? Que es que en el día a día la cultura no se quede como ese papel precioso, bellísimo que una diseñadora creó y que lo vi cuando me contrataron y si acaso lo volví a ver en un offsite que tuvimos. No, eso no puede ser así. Esa intensidad tiene que estar en nuestras juntas de trabajo. Esa intensidad tiene que estar en las presentaciones que hacemos. Esa intensidad tiene que estar en mis procesos de reclutamiento. Entonces, esa intensidad de la cultura es eso que diseñaste, cómo lo empiezas a vivir en el día a día y que se cree a través de esa intensidad una cultura que se permea toda la organización, en donde ya todos estamos en esta misma manera de hacer las cosas, de pensar, de crear, de co-crear, porque es explícito. Entonces, desde Grow acompañamos a diseñarla, a hacerlas más intensas y más explícitas. Oye, me encanta la intensidad y la pasión con la que están hablando de la importancia de la cultura. Y creo que ahorita mencionaban algo bien interesante, qué cosas tenemos en comunes en la región. Y antes de meternos como por completo al tema de cultura, me encantaría escuchar como qué han notado que a lo mejor países como México, Venezuela, Colombia tienen en común esos aspectos culturales o de manera de trabajar. Que están trabajando también ustedes como dentro de Grow. ¿Qué han encontrado de similitud? Bueno, lo primero es que creo que somos una región de gente muy trabajadora y eso es algo que creo que es una visión que tenemos que cambiar. Hay mucha gente que tiene como esa visión de que los latinoamericanos somos flojos y que no somos tan responsables con nuestro trabajo y realmente yo he notado lo contrario. Yo siento que somos una región que realmente nos interesa trabajar, nos interesa nuestro trabajo y queremos hacer mejor las cosas. Sin embargo, sí hay ciertas cosas de formas y prácticas que comúnmente se encuentran que creo que sí valdría la pena cambiar. Un tema es el tema de la comunicación. Yo creo que a la mayoría de los latinoamericanos nos cuesta mucho enfrentar, decirnos las cosas de frente, lo que me está molestando, lo que no me está gustando. Puede ser incluso un poco de miedo de que tal vez voy a perder mi trabajo o tal vez simplemente es demasiado incómoda esa situación y no quiero estar en esa incomodidad, entonces me cuesta mucho decir esas cosas, ¿no? Entonces, esa incomodidad de no poder hablar de frente hace que toda esa información me la quedo y en lugar de decirla de frente me volteo y se la digo a mi compañero de al lado y entonces empieza una cultura más de radio pasillo, de problemas de chismes y la comunicación se empieza a distorsionar muchísimo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, a pesar de que hayan líderes que dicen, no, pues es que yo soy súper transparente y yo digo todo de frente, hasta comparto los números,
Pero claro, si no hay un ambiente en donde las personas se sientan cómodas de hablar, pues todo eso se empieza a dañar, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un mínimo común bastante generalizado en nuestra región. Y es algo que tenemos que aprender a hacer mejor, o sea, aprender y trabajarlo. Son cosas que se pueden practicar y mejorar. Por eso nosotros trabajamos mucho todo el tema de habilidades esenciales, antes conocidas como habilidades blandas, porque todos estos temas de aprender a comunicarnos, aprender a decir unas cosas, darnos feedback de manera sana, son cosas que se pueden mejorar. Yo podría agregar un segundo, si me permiten acá. Yo creo que como región también compartimos como este orgullo por ponernos la camiseta a costa de muchísimas cosas. De hecho, a mí ya me empieza como a dar piquiña en el cuerpo cada vez que yo escucho, no, pero es que aquí yo lo que quiero es que la gente se ponga la camiseta. Y cuando empiezo a explorar un poco más y a escuchar a la gente qué significa ponerse la camiseta, bueno, significa que tu trabajo tiene que ser lo más importante en tu vida y que no hay un reconocimiento de la persona como un ser integral. Y para mí eso es gravísimo. Estamos en una era en donde los paradigmas organizacionales y el paradigma de cómo yo estoy viviendo mi vida está cambiando. Entonces, esta visión de yo vivo para trabajar ya no es una realidad. Estamos en una era en donde estamos conviviendo 5 generaciones en los espacios laborales. Es increíble lo que está pasando. Y las nuevas generaciones venimos con un mindset en donde, claro que sí, yo quiero que mi talento apueste por una organización que crece, que tiene impacto, en donde, claro que sí, gano dinero, pero eso no es todo para mi vida. Yo también quiero poder tener espacios para mí. Para mí es tan valioso cumplir con el cliente en mi empresa como cumplir con la cena que iba a tener con mi mamá. Para mí es tan valioso el asistir al All Hands Meeting de mi organización como asistir a mi clase de yoga. ¿Por qué? Porque yo necesito entender mi vida desde esa manera integral. Y todavía hay muchos liderazgos y muchas organizaciones en donde no estamos pudiendo hacer esta integración de la vida y empezamos a creer que una cosa es mala. Me pasó, y les quiero contar una anécdota rapidita, hace unos 3 meses, 4 meses, a principio casi de año, estábamos agendando sesiones de diseño de cultura con una empresa. El CEO de esta organización solo podía fuera de horario laboral por temas particulares. Y cuando llegan y lo que hacemos es que sentamos a todos los directores y directoras de la organización a diseñar cultura. ¿Qué significa diseñar cultura? Bueno, hacemos un taller para descubrir el propósito, luego un taller para descubrir los valores y eso se co-crea en conjunto. Entonces, esa cultura que se diseña lo hace tren directivo, C-level, juntos en una mesa de diseño de cultura. Y entonces las primeras sesiones solo el CEO podía en un horario fuera del horario laboral. Y la persona de recursos humanos llega y me dice, súper molesto, que uno de sus directores no quería juntarse a las 7 de la noche porque él prefería, ¿no?, tener el espacio con su familia cuando el director general solo podía a esa hora. Claro, y para mí, primero yo tengo que aprender a manejar esto porque aunque por un lado puedo comprender el esfuerzo que está haciendo la persona, ¿no?, que es CEO de esta organización para sacar un tiempo extra y darle espacio a esto, por el otro lado yo digo, no, el espacio a las 7 de la noche de cena con tu familia es igual de importante que poder diseñar la cultura de tu empresa. Afortunadamente, ¿qué pasó acá? Bueno, hubo una conversación honesta en donde le dije, mira, yo desde la filosofía de Grow, en donde la persona va en el centro, en donde esto es tan importante, pues la verdad es que hay que escuchar al director. ¿Será que podemos reevaluar las fechas? ¿Será que podemos? Y se reevaluó y se pasó muy temprano en la mañana a una junta que ellos tenían de equipo directivo y se cambió esa junta por 2 meses y ahora es una junta de cultura. Se logró acomodar, pero es esta necesidad de necesito que priorices el trabajo sobre cualquier otro aspecto de tu vida, que yo siento que en Latinoamérica todavía estamos un paso atrás. Y qué potente, Oriana, porque creo que hay todo un espectro de tipos de empresas, ¿no? O sea, las súper tradicionales, startups súper chiquitas, scale-ups. Y creo que no solo es contra la cultura de cada empresa, sino contra el empuje, ¿no? Porque ahorita que lo decías, yo pensaba, se vuelve más chiquita todavía la línea en una startup donde hay cientos de libros diciéndote es que debes de solucionar el problema,
y ama el problema y muérete por él y desvélate y no sé qué. O sea, ya ni siquiera es solo la cultura de la empresa, sino la cultura del sector, en este caso, que es lo que te está empujando. Eso es lo que deberías de hacer, ¿no? O sea, si te tienes que desvelar, hasta mejor, ¿no? Felicidades porque la estás rompiendo, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque justo, o sea, en cualquier otra parte sería, oye, pues vete a cenar y pues lo revisamos mañana y ya está, ¿no? No pasa nada. Yo creo que aquí, y ya para cerrar y para quizás avanzar en estos temas tan interesantes, yo me atrevería a decir que cuando uno trabaja en una startup, nosotros tenemos a varios clientes que son startups y que entendemos esa agilidad como intrínseca de las startups y esa no volatilidad de hay que resolverlo y hay que resolverlo, y si te tienes que parar a las 6 de la mañana a resolverlo, lo tienes que hacer. Para mí ahí el mindset tiene que ser, estás en un momento organizacional, estás en una etapa y sabes que esta etapa tiene que pasar. No es sostenible mantener este ritmo, y de hecho ahorita hay mucha tendencia de cuestionar a los unicornios, de cuestionar este growth a toda costa, este growth con TH a toda costa, porque al final, cómo lo sostienes en el tiempo y cómo tu equipo se mantiene sano en una era en donde la salud mental, el burnout está tan fuerte. Entonces, yo creería que como organización podemos tener, bueno, y hablarlo claramente con los equipos, es una etapa y esta etapa va a durar 8 meses y ojalá en 8 meses podamos tener algún tipo de procesos, podamos tener algún tipo de organización o de estructura, y dije 8 meses por decir cualquier número, ¿no? Pero en tanto tiempo vamos, y a ver, yo a nivel personal incluso, cuando te pones una meta personal, tú dices, 8 meses, me la juego y me esfuerzo y no duermo bien y le echo pichón, pero yo sé que va a pasar. Si el mindset no está en que esto es temporal, sino que este va a ser el modo de vida de nuestra organización por siempre, bueno, vamos a ver temas de bajada de startups, inclusive temas de layoff, en donde no alcanzaste el número que querías alcanzar, o tuviste que reestructurar tu organización y salió muchísima gente. Entonces, nuevamente, etapas organizacionales. Es una etapa y es un momento. Para mí, por ahí tiene que ir la visión de esto. Y creo que también, Ori, además de reconocer la etapa, la responsabilidad de estas empresas es, así como se pide, así se tiene que dar, ¿no? Y a ver, yo llevo ya bastantitos años en este ambiente y sé perfectamente cómo de repente operamos con ciertos ritmos, y creo que las cosas tienen que estar siempre bien claras. Como tú dices, esta es una etapa y ojalá durara 8 meses. En la realidad no dura 8 meses, ¿no? O sea, la realidad son 3 años, 5 años, 6 años, y de repente crees que vas a estar en una mejor condición y te das cuenta que solamente vienen otros retos y otros problemas. Pero creo que lo que se tiene que hacer es como bien justo, y así como estas empresas dicen, espero todo esto de ti, es yo te voy a dar todo esto, ¿no? Y si espero que tengas flexibilidad de tomar una reunión a las 8 de la noche, yo te voy a dar la flexibilidad de que si mañana no quieres presentarte a la oficina antes de la 1 de la tarde y te quieres desconectar, lo hagas, ¿no? O sea, creo que tiene que ser una fuerza en dos direcciones. Te pido mucho, te doy mucho, y también el upside económico, de aprendizaje, de todo, tiene que ser así de grande. Entonces, creo que el otro día platicábamos justo con alguien acá en el podcast, y decíamos, empresas para ciertas personas y personas para ciertas empresas, pero lo importante es poner las cosas bien claras sobre la mesa, y que estas cuestiones que a lo mejor decías, Dani, al principio, tóxicas, que ya ni siquiera se hablan, no, sí se tienen que hablar, pero tiene que haber un entendimiento y una aceptación de ambas partes de, bueno, todos estamos bien con estas condiciones porque sabemos dónde está la ganancia, sabemos dónde está la flexibilidad, y hay oportunidad de poner ciertos límites que son importantes para mí, ¿no? O para las personas. Pero sí, o sea, definitivamente creo que en nuestra región, como dicen por ahí, se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? De alguna manera, muchas empresas tienen estas malas prácticas o estos ambientes de trabajo de bastante explotación, de no respetar estos límites. Y somos una región de gente que trabaja. Históricamente, socialmente, somos una región de gente que se quiere superar, ¿no? En otros países los mínimos están perfectamente cubiertos y no se tienen que preocupar por muchísimas cosas. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos todavía esta mentalidad de, híjole, más y superarnos en mi siguiente generación, y yo soy a lo mejor la primera generación que estudié una carrera universitaria, que tengo ciertas condiciones. Entonces, tenemos un ambiente que pide mucho,
y una sociedad que está dispuesta a dar mucho por ese deseo de superarse, ¿no? Yo de repente comparo un poquito las realidades en distintos países, en distintas regiones y digo, híjole, qué tan atrás estamos en la TAM, ¿no? Y ojalá pudiéramos acelerar esa curva en donde las personas pues, realmente no tienen que tener esta presión todo el tiempo de si no lo hago, no voy a algo, ¿no? Totalmente. No, las startups como tal creo que tienen retos particulares que tal vez otras tipos de empresas no tienen. Este ritmo acelerado en el que están y que tienen que estar, porque ese es básicamente el modelo en cómo se crearon y cómo están todas aunque no quieran estarlo, ¿no? O sea, este modelo de levantar capital y luego la promesa de que tengo que alcanzar ciertos números para el crecimiento que prometí a mis inversionistas, ¿no? Lo que puede estar pasando es un poquito que se va el foco de las personas internas a tengo que cumplir con las metas que me propusieron mis inversionistas, ¿no? Entonces, estamos todos como montados en ese mismo barco para alcanzar esas metas y creo que en un principio hay una motivación muy alta en las startups. Es muy aspiracional estar en una organización así. Se ve súper prometedor. El ambiente además es muy joven. Hay como más flexibilidad, hay como más humanidad en esas cosas. Entonces, al principio se ve mucha motivación intrínseca, más allá porque te dicen, bueno, la promesa de que más adelante el dinero va a mejorar, más adelante los beneficios van a mejorar, el ritmo va a bajar, pero es una promesa, ¿no? Entonces estoy como muy motivada con esa promesa, pero pues sí, puede caer en un tema de burnout muchas personas y eso pues es algo que tienen que lidiar con eso y ver cómo balancear un poquito para no llegar a esos niveles, ¿no? Para mí, otro reto muy importante que tienen las startups es en ese momento de crecimiento, cómo hacer para que la cultura con la que los founders crearon la organización no se pierda en el camino cuando de repente toque contratar a 100 personas a la vez, ¿no? Y de repente te empiezas a traer a gente y no me dio tiempo de hacer un buen onboarding, no me dio tiempo o tal vez de buscar a las personas correctas para los valores y la cultura que yo quería mantener, porque pues tengo que cumplir estas metas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es otro reto súper importante en donde se tiene que reenfocar otra vez en reentrenar a la gente en esa filosofía de la organización para que no se pierda en el camino. Oye, Daniela y Oriana, a ver, ahorita se planteó y se aterrizó como muchos de los problemas, por decirlo de alguna forma, de las empresas. Y yéndonos 3, 5, 10 pasos para atrás, hablar de diseñar la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evitar que este tipo de situaciones sucedan? ¿Cómo podemos empezar a diseñar una cultura? Agarramos una servilleta y empezamos a escribir, ok, ya está la intención, quiero construirlo, quiero desarrollarlo, etcétera. Punto número 1, ¿cuál es? Sí, esa es una gran pregunta. Nosotros cuando comenzamos a meternos en todos estos temas de cultura, al principio era como, ¿pero qué es realmente la cultura? Es algo tan, ¿sabes? Como que es como invisible, ¿cómo lo hacemos más tangible? ¿Cómo lo hacemos que sea 1, 2, 3? ¿Cuáles son esos pasos que hay que hacer, no? Entonces, mucha investigación estuvimos haciendo y así llegamos nosotras a construir lo que se llama el Canvas de identidad cultural. Pero bueno, básicamente los primeros pasos es entender esa filosofía con la que tú quieres que se viva dentro de la organización y hacerlo muy explícita, ¿no? Esa filosofía parte de encontrar el propósito de la empresa, luego los valores de la organización. De ahí podemos hacer el BHAG, que es el Big Hairy Audacious Goal, que es cuál es ese gran sueño que se quiere plantear. Y otra cosa que hacemos es, bueno, cómo tenemos el propósito como base, tenemos el BHAG como nuestra gran meta que queremos cumplir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá, ¿no? Y entonces se empiezan a plantear y son discusiones muy ricas donde esto empieza a salir desde la historia de la organización, desde por qué las personas, que estos founders crearon esta empresa, cuál fue la razón que los impulsó a hacerlo,
¿Qué los llena de orgullo? ¿Cuáles son esas historias en donde ellos se sintieron súper orgullosos, ciertos momentos que los movieron hacia allá, ¿no? Entonces, eso sería como la primera parte que nosotros llamamos visión. Y cuando uno tiene una visión muy clara de lo que quiere lograr y por qué lo hizo y cómo lo quiere lograr, es más fácil permearlo hacia adentro y bajarlo hacia toda la organización. Esos serían como los primeros pasitos. Entonces, obviamente primero aterrizamos todo, ¿no? Creo que uno de los temas más complejos es que todo lo que aterrizamos y la visión no se quede, como dices, en la presentación bonita que hizo alguien y los valores pegados en la pared. ¿Cómo hacemos para realmente implementar lo que tenemos de visión? Que no se quede en el aire, que a lo mejor sucedió por 2 meses, pero pues al año ya se le olvidó a todo el mundo y regresas a donde estabas antes. ¿Cómo podemos implementar esa visión? Súper importante esta pregunta, porque justo, y esto es lo que nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta, más o menos me atrevería a decir en el 3er año que estábamos aquí en México, o sea que Grow, ¿no? se creó acá en México, empezamos a ver, bueno, qué nos está saliendo bien y en dónde estamos fallando como agencia de cultura organizacional porque no lo estamos atendiendo. Y justo ahí es este tema. ¿Cómo hacemos un diseño de cultura? Y los líderes, las lideresas quedaban encantados del diseño, buenísimo, y nosotros lo que hacíamos era diseñar cultura. Terminábamos de diseñarlo, te dábamos recomendaciones, te hacíamos seguimiento por algunos meses y vaya con Dios y disfrute su cultura. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que no hay equipos de cultura, no hay equipos de recursos humanos capacitados para entender cómo esto se permea a toda la organización, y es el tema de la intensidad, porque claro, ya lo diseñé y ya sé cuáles son mis valores o ya sé cuáles son las conductas que yo quiero promover dentro de la organización, ya tengo una historia, tengo un manifiesto, tengo un BHAG que me guía y que yo sé que lo quiero alcanzar a 10 años, pero ¿qué hago con esto? Entonces, no hay una visión estratégica, o por lo menos muy pocas organizaciones están teniendo una visión estratégica del área de, todavía muchísimas áreas se llaman recursos humanos, que por ahí, desde ahí ya tenemos que empezar a evolucionar el área. Y entonces, como no tengo una visión estratégica, porque vienen muchas de las directoras o de los directores de recursos humanos, vienen de una escuela muy administrativa, muy operativa del área, es decir, yo estoy y yo sé hacer muy bien una contratación, un pago de nómina, yo sé hacer muy bien un tema de beneficios laborales, pero no tengo ni idea de qué es un propósito ni cómo eso se permea, no sé muy bien qué hacer con todo esto. Entonces, creo que el cómo se soluciona este problema que tú estás poniendo en la mesa, Mau, que es un problema que nosotros identificamos y que, bueno, que ahorita estamos, de hecho, trabajando mucho para que esto no sea un problema en las organizaciones, es ten a personas enfocadas en cultura, o ten como parte de las responsabilidades y de los objetivos del rol de la líder o del líder de people, cultura como eje central. Y entonces, o tienes que elevar tus perfiles y contratar a gente que ya sepa de esto, o, y esto es una de las cosas y no tiene que ser con nosotras, evidentemente, lo que a nosotros más nos interesa es que esto pase en las organizaciones, internamente, con cualquier otra organización, con cualquier otra persona. Hay personas haciendo esto de manera increíble, pero ten un equipo de cultura, ten una persona de cultura, ten un asesor, una asesora, ten a alguien dentro de tu organización que sepa hacer cultura. Y cuando te digo que sepa hacer cultura, esta intensidad va por varios niveles. Uno, ¿cómo te mantienes comunicando de manera coherente esto dentro de la organización? Por ejemplo, me pasó con una empresa con la que diseñamos cultura. Agarra y me dice, Ori, quiero rebotarte algunas ideas, renovamos la oficina y queremos ponerle nombres a las oficinas, ¿no? Que es algo como muy típico, que la oficina sea súper cool, sea súper chévere, vamos a ponerle un nombre. Se me agarraron y me empezaron a sacar categorías. Y lo primero que hice fue que me reí porque me parecían preciosas todas, ¿no? Una categoría eran lugares de México, entonces, oficina Oaxaca, oficina tal. Precioso, bellísimo, me encanta. Otra era como cosas del espacio. No, entonces, oficina Galaxia, oficina tal, oficina. Y entonces yo les dije, en algún momento pusieron su propósito en el medio, vieron cuáles son sus valores, en algún momento se preguntaron cuál es la filosofía de nuestra empresa para que desde ahí, desde el título que yo le pongo a mi oficina, sea coherente con esta filosofía, esta visión que yo tengo.
Silencio, no se les ocurrió. En un primer momento no hubo, y esto no venía de los directores como más altos, sino venía un poquito del área de people, como algunos colaboradores que habían agarrado, que era como, yo me quiero meter en este proyecto. Y entonces yo les dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir cuál es nuestra cultura, cuál es esta filosofía, y vamos a encontrar una categoría, porque ¿qué queremos? Queremos ser coherentes. Queremos que haya coherencia organizacional. Y hay coherencia organizacional cuando lo que yo te digo lo veo en una pared. Y cuando lo vi en una pared, pasó con el cliente. Y cuando pasó con el cliente, pasó con el nuevo colaborador. Y cuando pasó con el nuevo colaborador, pasó con el socio o con la socia. Y cuando pasó con la socia, pasó con el inversionista. Y hay coherencia organizacional. Y esa coherencia se logra cuando tú tienes en tu foco principal eso que tú dices que eres. Eso que tú dices que crees. Entonces, ahí fue como... Tienes toda la razón, lo volvieron a hacer y llegaron a palabras y a conceptos que son, que hipercoherentes con su negocio, con lo que creen, hacia dónde van. Entonces, va desde ahí, va desde tener esa visión, entonces desde las comunicaciones, cómo yo me estoy comunicando y cómo dentro de mi comunicación están todos estos elementos. Pero también van desde los comportamientos. Entonces, el área people debería poder tener voz y tener voto y tener poder de decisión y de autonomía en cómo estamos midiendo la organización y cómo las actitudes están siendo coherentes con los valores que diseñamos. Y entonces en tu performance review, que ya no solo se evalúe el desempeño, el desempeño de la gente porque lograron sus KPIs, sus objetivos, etcétera, sino también el cómo lo están haciendo. Y ese cómo tiene que estar alineado a la cultura que diseñaste. Entonces necesitas a gente estratégica que esté revisando eso, que esté revisando cómo nos comunicamos, cómo estamos midiendo comportamientos, cómo estamos teniendo indicadores alineados a cultura, que lo miden directores, pero que competen a cultura. Cómo tenemos un eNPS que nos está midiendo satisfacción, así como lo mido con mi cliente. Cómo estamos teniendo algunos índices de cultura específicos que los medimos por periodos y que estamos viendo si estamos avanzando o no y cómo nuestra gente nos está percibiendo. Cómo estamos teniendo iniciativas de People Voice dentro de la organización en donde yo me mantengo escuchando a mis personas y viendo qué es lo que tengo que acomodar. Todo esto viene desde un área de cultura y no siempre las organizaciones lo tienen. Entonces, esto tienen que ser las iniciativas que constantemente están haciendo que este permeo de la cultura se va llevando y que no quedó encajonado en un cajón. No podría estar más de acuerdo contigo, Ori, en que de verdad las organizaciones necesitan una experta, un experto que guíe estas iniciativas, ¿no? Que ponga las conversaciones difíciles sobre la mesa, que ponga los números para abrir conversaciones, que ponga esta brújula para decir dónde estamos y hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde nos necesitamos mover. Y realmente pues, muchas organizaciones siguen viendo people, ¿no? Como un área de pago, de administración de personal y se acabó. Pero fíjate que algo que creo bien importante, Ori, es que al final esto puede venir de people, debe de venir de people y tiene que tener esa voz sobre la mesa, pero creo que en la ejecución debemos las organizaciones de poner muchísimo más responsabilidad en los people managers, ¿no? O sea, al final del día, cultura debería de ser un indicador de desempeño de líderes y de managers en donde, ok, yo te estoy diciendo cómo vivirlo, cómo comunicarlo, cómo medirlo, ¿no? En esto que decías, en una revisión en una evaluación de desempeño, pues es el qué hiciste y el cómo lo lograste. Y creo que en muchas empresas es aquí donde se rompe un poco, en donde sí, a lo mejor el marco está perfecto, está diseñada la cultura, están las estrategias, están los elementos, pero si las personas que están en el día a día con el resto de la gente, con el resto de sus equipos, no creen, no viven, no confían y no les interesa esto, nunca va a pasar, ¿no? Y es lo que he visto en muchas organizaciones, híjole, todo está perfecto, pero si tus cabezas de equipo, ya sean top leaders o mid managers o las personas que están todavía un nivel más abajo, que siguen manejando gente, no están perfectamente alineadas, no se va a poder cascadear, ¿no? Y creo que ahorita nos pueden decir un poquito en cómo trabajan esto con las empresas a las que coachean o tienen estos programas, porque al final los líderes y los people managers son quienes pueden cascadear realmente en el día a día toda la filosofía que una empresa tiene, ¿no? Al final nosotros como área de people vamos en un company meeting, ponemos en un correo, ponemos en un Slack,
vamos one-on-one una vez cada 3 meses, mandamos el NPS, pero se sigue sintiendo lejano muchas veces el equipo de people. Por más cercanos que queramos ser con la gente, el people partner pues es alguien que sabes quién es, pero nunca va a tener el contexto de lo que pasa en tu organización, cómo discutes con un área interna, cómo estás atendiendo al cliente, cómo hablas del cliente cuando el cliente sale de la sesión, pero quien sí está es el people manager, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar cómo trabajan con los líderes de la organización, además de área de recursos humanos, para asegurarnos que cascadea, porque para mí ahí está el éxito de la cultura. ¿Cómo ustedes lo trabajan con las empresas? Totalmente, Raquel, coincido totalmente con lo que dices y ese es un poquito el peligro de tener una persona de cultura dentro de la organización, porque dices, bueno, si hay un problema de cultura, ahí a ella, ¿no? Esa es la cabeza que tiene que rodar, ¿no? Casi. Pero no, porque realmente la cultura se vive en toda la organización, ¿no? Y eso se tiene que ir cascadeando desde arriba, top down. También muchas cosas pasan de abajo hacia arriba, pero sí estas personas líderes que son los que día a día están con las personas de la organización, esa junta de lunes en la mañana, ¿qué tal es? ¿Cómo se desarrolla? Esa junta de feedback, pues obviamente la persona de people y de cultura no puede estar en todas esas reuniones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer, ¿no? Y bueno, aquí está el primer peligro que yo veo cuando se deciden quiénes son los cabezas de áreas. Esa persona puede ser genial en su trabajo y sabe hacer muy bien la parte técnica, pero no necesariamente eso quiere decir que sabe manejar a la gente, ¿no? No quiere decir que porque yo sé vender muy bien, quiere decir que soy un excelente manager y sé motivar a mi gente, sé comunicar información, sé darles feedback, sé manejar una reunión, sé lidiar con conflictos. O sea, esas son otras habilidades que no necesariamente implica que yo soy un excelente programador. Pero como somos excelentes en nuestra chamba, muchas veces es a esa persona a la que subimos de rango, ¿no? Sin darle todos estos skills que son súper importantes para manejar a las personas, ¿no? Entonces dice que cuando una persona se convierte en líder de un área, tu chamba cambió. O sea, tu trabajo ya no es ser un desarrollador, tu trabajo ya no es marketing, tu trabajo ya no es ventas, tu trabajo es liderar personas. Y eso es otro trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y yo creo que desde el área de people lo que hay que hacer es más bien buscar capacitar a estas personas o buscar que las personas que suban a estos roles tengan un poquito esto, ¿no? Y creo que va de la mano, ¿no? O sea, puedes tener estas habilidades que las has desarrollado en otros trabajos o en otros lugares o en tu vida, no sé, fuiste a los scouts de chiquito, qué sé yo, pero creo que son cosas que también puedes capacitar a las personas para que estos líderes sí tengan esas capacidades. Entonces, al tenerlas, vas a ver que eso va a cambiar. Y pues esos skills de saber manejar gente, ser realmente un líder, tiene que ir muy de la mano con lo que tú quieras generar dentro de la cultura. Que estos valores organizacionales estén muy claros, estas actitudes que tú quieres ver dentro de las personas, para que no sea como un copy-paste de, pues es que yo vengo, no sé, de McKinsey o vengo de Google o vengo de hacer, entonces en Google hacíamos así las cosas, pues aquí yo vengo y copy-paste y la pongo acá y lo hago igual. Porque no, es un nuevo ambiente, es una nueva forma de trabajar, es una nueva empresa, y pues esos valores no van a ser los mismos, esa forma de trabajar no va a ser la misma, y entonces a veces pecamos también por eso. No, es que yo tengo un problema aquí de liderazgo, mejor voy, me busco la mejor persona que viene de tal empresa, me la traigo para acá, y entonces esa persona me va a solucionar el problema, ¿no? Y pues no, porque viene con otra escuela, otra cultura que no necesariamente va a embonar bien, puede chocar muchas veces, ¿no? Entonces, people skills y cultura súper clara, con valores muy claros, para que todo eso se empiece a permear de manera correcta, diría yo que es un paso muy importante. Oye, Daniela, me gustaría que siguiéramos un poco por esta línea. Ahorita justamente decías, ¿no? O sea, people skills, fit cultural, por llamarle alguna forma de gente que traemos, pero ¿qué otros retos, qué otros desafíos se han encontrado al momento de diseñar cultura, ya sea desde el inicio, ¿no? O sea, desde que se está creando este canvas de identidad cultural o hasta que ya se está implementando? ¿Qué otros retos? Porque imagino que no son solo esos dos. Claro. Bueno, le doy tantito y seguro ahorita va a poder complementarme mucho más ahí.
Yo creo que, o sea, un reto con el que siempre te vas a enfrentar cuando quieras generar algún cambio en la organización van a ser detractores. Detractores de personas que pues, están muy cómodas como están las cosas y no quieren cambiar. Están tan felices como es, ¿no? Están cómodas en su rol, están cómodas como se hacen las cosas, no creen mucho en esto de soft, así, de cultura y así. O sea, hemos tenido muchos casos de gente que nos dice como que esto es una tontería, son como escuelas más viejas y pues no lo ven como algo tan importante. Esos detractores hay que saber manejar, hay que saber manejarlos y saber entender que quizás cuando acabes este proceso, esas personas no van a querer estar dentro de esta organización y eso también se vale, ¿no? Si tú vas a impulsar un cambio dentro de una organización, puede que muchas personas, cuando ocurra este cambio, ya no se sientan cómodas y ya no digan, no, pues esta no es la organización en donde yo quiero estar. Entonces, eso va a ser parte. Eso es uno de los retos que también enfrentamos cuando hacemos estos cambios organizacionales. Dani, Ori, me gustaría saber cómo han trabajado en estos procesos de cambio organizacional, como esta parte de negación que a veces hay en las empresas, ¿no? Y a lo mejor en empresas un poquito más pequeñas, más familiares, en donde hay una desconexión entre la realidad, o sea, lo que a lo mejor el CEO, la dueña de la empresa, cree que es su empresa, su cultura, y lo que todos los demás están percibiendo, ¿no? Por eso le decía la negación, porque es como, no, hombre, yo soy súper abierta, yo soy súper abierto, todo el mundo puede venir y tocar mi puerta y sentarse y decirme las cosas, y yo siempre escucho, te das cuenta que la organización está aterrada, ¿no? De decir su opinión. ¿Cómo trabajan esta parte de negación en un cambio organizacional, en un cambio de cultura organizacional? Está interesantísimo, Raquel. Y quiero contar otra historia, porque me pasó hace como un mes, hace algunas semanas, estábamos dándole un taller sobre seguridad psicológica a una empresa. Teníamos, hay como unos niveles de seguridad psicológica y es un ejercicio en donde en cada nivel es como una característica en donde que tu empresa vela porque se cumpla, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. En esta empresa yo puedo hablar de temas difíciles sin tener represalias. Digamos que ese es el número 5. Y entonces el ejercicio es que todas las personas primero se iban a parar frente a esa premisa que creen que está súper fuerte en la empresa. O sea, empezamos por qué no vamos a aplaudir y cuáles son esos elementos. Entonces imagínate, y era un taller grande, eran unas 70 personas. Se iban cada uno a un lado, ahí estaban súper mezclados. Entonces, nos aplaudimos, qué fuerte que en esta organización me puedo sentir bienvenida o bienvenido y qué bueno que en esta organización yo le puedo pedir ayuda a mis compañeras, a mis compañeros. Buenísimo. La segunda ronda es, te vas a parar frente al elemento que tú crees que tu empresa está más débil. Ese elemento que tienes que fortalecer, ese elemento del que no se habla, ese elemento... Y estaban los 2 directores, ¿no?, de la empresa, fundadores, más el equipo de 70 y tantas personas. Y el resultado fue hermoso. Fue hermoso, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente se pararon en tres dimensiones que ninguno de los 2 socios fundadores se paró. Y uno de los socios fundadores se paró en un elemento en donde estaba solo parado. Solo. No había más nadie. De 70 personas. Nadie, más nadie. Y esto es un ejercicio que hacemos con muchas empresas. Y esto pasa. Y entonces esto es, primero, la gente obviamente riéndose. Afortunadamente, el director, una persona, ¿sabes?, muy, muy abierta, muy dada. Al final, una persona que permite hacer este tipo de ejercicios en su organización tan abiertos, es una persona que lo recibe y se murió de la risa y dijo, ok, hay algo que tengo que empezar a ver, y todos nos reímos. Y luego así es un ejercicio en donde, bueno, ¿qué tienes que aterrizar? ¿Qué acciones tienes que empezar a trabajar? Y esto fue un ejercicio físico en un espacio, pero me pasa cuando hacemos diagnósticos. Nosotros hacemos un diagnóstico cuando empezamos a trabajar con una empresa como equipo de cultura organizacional. Y lo primero que hacemos es un diagnóstico de toda la empresa, que lo transformamos en un número que es un índice para poder medir cambio organizacional de un periodo, y te comparas contigo mismo. Esto no es un benchmark. El único, como los indicadores que usamos para benchmark son ENPS, productividad, rotación, es decir, eso los puedes medir con
con tu región, con industrias, etcétera. Este diagnóstico que te estoy diciendo es un diagnóstico en donde te comparas contigo mismo, ¿no? En un periodo y con otro periodo. Y entonces aquí también nos pasa de, uy, yo no había visto eso. O leemos los comentarios, porque también siempre comentan, uy, yo no había escuchado eso. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, lo primero es que, y esto es algo biológico, las personas tenemos puntos ciegos y en las organizaciones pasa. Cuando tú eres un liderazgo que está 100% en tu organización y estás súper involucrado, hay cosas que no ves porque es biológico, no lo puedes ver. Raquel, Mau, ustedes no pueden verse la espalda y es tuya. Vives con ella desde que naciste y no te la puedes ver sin la ayuda de un espejo o la ayuda de otra persona. Y esto pasa en las organizaciones. Hay puntos que son ciegos que no podemos ver. Entonces, una de nuestras labores es, sobre todo para esos líderes que no están viendo algo, pero también te voy a ser muy honesta, si nos contratan es porque sí quieren ver. O sea, si nosotros entramos en una empresa y nos ha pasado con empresas con las que no entramos, entre esas cosas porque no quieren verlo, porque no quieren que haya cambio. Sí, a nosotros, porque además nosotros somos muy abiertas con nuestra filosofía. Nosotros vamos a poner siempre en el centro de la persona y te vamos a decir cuando creemos que algo no se está haciendo bien. Entonces, un liderazgo que no quiere escuchar esto no nos va a contratar o nos va a despedir o nos va a decir ya no sigo trabajando contigo porque no va a ser cómodo. Va a haber un momento en donde no va a ser cómodo. Entonces, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad? Mostrarte eso que tú ahorita no estás viendo. Una de las primeras cosas que hacemos es escuchar a la gente, pero escuchar a toda la gente, desde agarrar a cierto número de personas y hacer entrevistas, levantar el diagnóstico y empezar a tener números, empezar a hacer ciertas actividades que nos empiecen a mostrar en dónde estamos parados, sentar en la mesa a directivos, a directivas para empezar a diseñar cultura. Y luego, en algún proceso de nuestra metodología, buscamos a personas influenciadoras de la organización. Es decir, ya no nos quedamos únicamente con liderazgos, sino que buscamos a personas de diferentes áreas para poder ampliar esta voz. Y con todo eso, porque ampliar la mirada de la organización no es unifactorial. Es decir, no es una encuesta, y ya la encuesta me lo dijo. No es un set de entrevistas, y ya la gente... Es todo. O sea, es todo lo que empiezas a hacer en la organización que te empieza a ampliar. Y la otra es, y como filosofía organizacional, sí tenemos conversaciones honestas. Me tocó hace unos días sentar a los 3 socios directores de una empresa, una de mis empresas además más queridas, y a uno, porque aparte eran conversaciones difíciles que tenía que tener, tuve sesiones 1 a 1 con el equipo y el bloqueo está en este nivel. ¿Qué vamos a hacer? Y esa conversación hay que tenerla. Ori, estoy súper curiosa, nada más para conectar con uno de los puntos que decíamos antes, que hablamos antes, pero en esta organización, por supuesto, sin dar ningún tipo de detalles, ¿no? Pero ¿dónde estaba People? ¿Dónde estaba la persona de recursos humanos antes? Tú como externa llegaste, los sentaste, escuchaste, les dijiste sus verdades, pero ¿dónde está People? No está, de hecho. Es una organización, en esta organización exactamente no hay, son una organización pequeña nuevamente, de mis clientes preferidos porque los amo con todo mi corazón, creo que es gente fantástica que está haciendo cosas increíbles en México, son una organización muy chiquitica, muy chiquita, entonces de hecho cuando llegaron con nosotros nos dijeron o contrato a alguien interno de People, son una organización que no tienen casi rotación, entonces no necesitan estar contratando, despidiendo gente, o sea, son los que son y probablemente se van a quedar por mucho tiempo, contrataciones las hacen internas, dicen, no necesito esto, tengo un área administrativa que paga, lo que yo quiero es trabajar estos temas. Y estoy trabajando con ellos todo este año. Entonces, ese rol lo estamos empezando a tener nosotras desde el área de People, o sea, desde el área de cultura. Y entonces creo que es la primera vez, de hecho, uno de los socios me dio muchísima risa, también querido, 3 socios fundadores hombres, y uno de ellos comenzó un poquito poniéndome un bloqueo y lo sentí, o sea, un poco defendiéndose, bueno, pero es que esto te lo dijeron por tal cosa, pero es que esto, Ori, no se puede hacer, pero es que esto, y luego como a los 20 minutos de conversación me dijo, ya va, te tengo que escuchar porque creo que es la primera vez que me sientan y me dicen estas verdades y literal puse una lámina en donde les puse su nombre y a ti qué te corresponde, y fue una conversación honesta, dura, la preparé como por un mes. Inclusive yo estaba nerviosísima como, ok, voy a sentar a las personas que me están contratando a decirle, perdón Raquel, tú y te compete y esto no lo estás haciendo y qué compromiso te estás llevando porque en un mes voy a volver a hablar contigo a ver qué pasó. Y esta es una conversación que, a ver, que también hay que tener
mucha preparación para poder hacerla y para poder hacerla de una forma funcional. Y que fue un poco el que me puso algo de barrera, cerró la conversación diciéndome gracias por confrontarme. Y me dijo, confróntame, porque tenía años que no me confrontaban. Entonces también a veces, ¿qué pasa con el área de recursos humanos? Y en esta empresa que es pequeña y que no hay una persona de recursos humanos establecida y que nosotros estamos fungiendo como esa persona, como ese equipo dentro, cuando yo digo que tenemos que ser estratégicos yo veo, y lo veo porque lo veo en juntas de trabajo, lo veo cuando estoy diseñando cultura, la posición pasiva que tienen los recursos humanos dentro de las empresas, en donde no se atreven a cuestionar, en donde no se atreven a decirle, o sea, tú ves a un CEO y a un COO que se confrontan, que se cuestionan, que debaten. Tú ves a un CTO preparado que agarra y le dice al CEO, perdón, esto que me estás pidiendo no es posible, pero es que tú no te estás dando cuenta de las características que tiene que tener esta tecnología que no la tenemos y no me has abierto presupuesto. Y tú ves que son conversaciones en donde se ponen de tú a tú, Raquel, se ponen de tú a tú, Mau. Y eso pasa con el de finanzas, pasa con el de tecnología, pasa con el director operativo, pasa evidentemente con el director o con la directora general, pero eso no pasa con la de recursos humanos. La de recursos humanos no se pone de tú a tú. La de recursos humanos reporta y sigue instrucciones. No estoy diciendo que todas, pero estoy diciendo que esto es un mínimo común que yo veo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque me contrataron para hacer lo que tú quieres, que me pidas, y yo tengo que gestionarlo y tengo que lograrlo, y luego voy y te entrego. Pero no hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La sillita, que está un poquito más atrás. Y si no nos están abriendo paso, abrirnos paso. Y en esa mesa, en donde hay 5 personas sentadas, el de tecnología, el de operaciones, el de finanzas, el director general y el comercial, probablemente está sentado en esa mesa, necesitamos abrir un espacio y poner la silla de people al mismo nivel. Si no logramos poner esa silla al mismo nivel, vamos a seguir siendo un área administrativa, operativa y no estratégica. Y entonces sí, tenemos que cuestionar y tenemos que poder alzar la voz para entrar ahí. Entonces, eso es un poco lo que he visto y nuevamente, y te digo algo, en esta organización no hay alguien de people, pero pasa igualito pasa si tienen contratada a la persona de recursos humanos. Igualito. Entonces, es un poco un vicio que tenemos. Oye, Oriana, y pregunta igual pero diferente. Ahorita era específicamente con la parte de people, pero ¿cómo hacer para que esos confrontamientos sucedan también de forma vertical, ¿no? Que creo que es un poco donde puede haber muchos problemas, ¿no? O sea, no solo a nivel chiefs, sino desde el individual contributor que está hasta abajo a su middle manager, cómo romper esa barrera y que realmente no solo suceda entre co-founders, dueños de la empresa, sino que suceda de forma vertical. Claro, sí. Aquí es normal, comenzar con lo que se sabe, que es que probablemente mucha gente tenga miedo de hacer eso, ¿no? No se sienta cómoda, como yo voy a enfrentar a alguien de una jerarquía superior a mí, ¿no? Y eso es algo muy cultural también latinoamericano. Hay un libro muy padre que se llama Culture Map, que habla de las diferentes culturas en diferentes partes del mundo y justamente menciona cómo Latinoamérica somos un país, somos una región que respeta mucho las jerarquías, ¿no? Y entonces eso nos va a costar muchísimo más enfrentarme a mi coordinador, a mi manager, a mi líder, que si estuviese, por ejemplo, en Holanda o en Rusia, o en Israel o Estados Unidos inclusive. Entonces aquí pues es muy importante desde el liderazgo, primero que nada, tratar de meter esa libertad, tratar de invitar el feedback para que suceda en una primera instancia. Entonces, es lo típico, ¿no? Que hacemos sesiones de feedback y es 100% unidireccional, de arriba para abajo, y me dicen las cosas y punto, y bueno, yo me tengo que quedar callado. Pero nunca hay la pregunta de, a ver, ¿tienes algo que decirme a mí? ¿Cómo puedo hacer yo mejor mi trabajo? ¿Tienes algo que comentarme, que crees que podríamos mejorar? Y hacerlo un poquito más bilateral, y esa invitación va a abrir las puertas a que las personas se sientan mucho más cómodas de poder empezar a expresarse.
Y bueno, y las personas, colaboradores normales de todos los niveles, tenemos que aprender a dar y recibir feedback. O sea, es algo que realmente tenemos que aprender a hacer porque nos cuesta mucho, porque lo sentimos personal, sentimos que la otra persona se va a ofender y nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, otro libro que les súper recomiendo se llama Radical Candor, y ahí puedes aprender un poquito de cómo hacer este proceso de dar y recibir feedback mucho mejor. En donde si yo digo, uy, no, es que me da cosita y me siento mal y prefiero no decirle, caemos en una empatía ruinosa en donde realmente no le estoy ayudando nada a la persona. Típica cosa que pasa, no se lo digo, no se lo digo, no se lo digo porque me da cosita, me da lástima, no le quiero herir sus sentimientos y de repente, pum, la persona se tiene que ir de la organización porque nunca le dijeron miles de cosas que tenían que hacer y mejorar, ¿no? Por otro lado, está la persona que habla muy grosera, con mucho falta de respeto, muy poca empatía, dice las cosas muy duras, pues eso tampoco es lo que queremos lograr, ¿no? Queremos que una persona sienta empatía, que yo sienta que le importa mi desarrollo, que le importa esta organización, le importa que estemos mejor, pero que te pueda decir las cosas de frente. Y ese es como el justo equilibrio que quisiéramos lograr, tanto de líderes hacia abajo como de abajo hacia arriba, y eso sería, pues es algo que hay que entrenar, que no, lamentablemente no nos los enseñaron en la escuela. Quiero agregar algo, 30 segundos rapidito, que es, sumado a lo que dice Daniela, acelerar el metabolismo de la organización. ¿Qué significa eso? Más feedback, más fácil, más constante y hacia todas las direcciones. Entonces no te esperes a que cierre el año para hacer un 360 y que ese es tu feedback de forma constante y ritualízalo también en la empresa, cada cuánto tiempo, hacia todos los niveles. Acelera el metabolismo, entrénate. Dani, Ori, si pudieran cambiar una cosa de cómo trabajan las organizaciones en México y en Latinoamérica, ¿qué sería? Voy yo primero, si quieren. Para mí que nos metamos en nuestras cabezas, en nuestro sistema operativo, que las empresas están hechas por personas y para personas, y que si no entiendes a la persona desde su integralidad, desde esta comunión, vida personal, vida trabajo, desde las motivaciones intrínsecas, es decir, entender a la persona desde su complejidad humana, pero desde ese valor hermoso que aporta la organización, pues no estamos haciendo la chamba que tenemos que hacer. Entonces, para mí es justo esa frase, organizaciones por personas, para personas, y que tu persona de verdad esté en el centro. Me encanta, Ori. Sí. Dani. Yo voy por la misma línea y un tema que no tocamos que también está muy interesante es todo el tema de flexibilidad dentro de las organizaciones. Va muy relacionado con esto de entender que somos seres humanos y no solamente venimos a trabajar y no, lo único que importa no es mi talento y lo que aporto, sino que, bueno, soy este ser integral que necesito descansar y necesito aportar y tengo familia y de repente mi hija se enferma o de repente tengo que hacer otras cosas. Entonces, esa flexibilidad es muy importante para que las personas se sientan mucho más cómodas de trabajo y no tengan que inventar excusas raras, etcétera, sino poder decir claramente, mira, hoy no puedo, hoy necesito este espacio, y que las empresas estén listas para decir, claro que sí, 100%, que todavía falta muchísimo en ese sentido. Y entonces esa rigidez, no, regresamos todos al 100% a la oficina porque así tiene que ser, etcétera, sin entender, a ver, ya va, o sea, cómo nos va a afectar eso, o todo siempre, o sea, cómo podemos hacer, cómo podemos hacernos líderes más flexibles y entender esa humanidad detrás de las personas. Creo que eso nos ayudaría a todas y a todos muchísimo. 100%, Dani. Y la verdad es que desde cosas tan simples, ¿no? Como el poder decir, oye, no me siento bien hoy, no quiero poner la cámara, ¿no? Que hay muchas empresas que es como 100% de las veces, no es día de cámara, ¿no? Yo así de repente le digo a mi equipo de que hoy, día de no cámara para mí, la verdad, no me siento bien, y que nadie te diga, ¿por qué no pones la cámara hoy? ¿No? O sea, se vale un día no estar al 100, ¿no? Se vale que digas, hoy justo tengo que ir al festival de mi hija, de mi hijo, y lo siento, eso es la prioridad de mi día y después me pondré al tanto con lo que pasó en la empresa, ¿no? Entonces, creo que el tema de la flexibilidad y de entender que no nos podemos meter a todos en una misma cajita es bien importante. Totalmente.
Dani, Oriana, muchísimas gracias. La verdad me encantó la intensidad que traen. De verdad espero que la sigan rompiendo en Grow. Disfruté muchísimo la plática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a Dani, ustedes. Ori. Gracias por la invitación y qué padre que tengan este espacio para hablar de estos temas, ponerlo, la importancia que tiene sobre la mesa, y creo que va a ser muy beneficioso para todas las empresas de Latinoamérica escucharles. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.